Bienvenidos una vez más a este seminario de Daniel y es un placer que podamos estudiar a través de estos medios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Daniel y para empezar vamos a pedir la dirección divina a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, grato es estudiar tu palabra. Ven a nuestros corazones y danos una mente abierta para entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si es que estamos ya en el capítulo 10, vamos a compartir la pantalla. Daniel, capítulo 10, sin ninguna duda. Y vamos a hablar hoy un poco acerca del carnero de Dios, también la comida en la Pascua y cómo Dios contesta las oraciones. Todo eso lo encontramos en este capítulo 10. Iniciamos en el versículo 1. Voy a leer del versículo 1 al 4 y dice: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. El carnero de Dios. Cuando Daniel tuvo la visión del carnero y el macho cabrío, en Daniel 8, Belsasar, el último rey de Babilonia, estaba en su tercer y último año de reinado. El símbolo del carnero representaba a Jesús y a aquellos que dicen ser su pueblo, el remanente, su iglesia. En o poco después de la caída de Babilonia. Ahora en este capítulo continúan los mensajes que se relacionan directamente con ese carnero, y esta vez está asociado con la visión de Mared, siguiendo un patrón utilizado anteriormente para aclarar una profecía. Por ejemplo, Daniel 7 desarrolla detalles de Daniel 2. Este capítulo, junto con el 11 y el 12, aporta un mayor significado a Daniel 8 y 9. El carnero, Jesús, el pueblo de Dios, su iglesia, es perseguido por el macho cabrío. Daniel 8:14 responde a la pregunta de Gabriel sobre cuándo ocurriría eso. Allí Jesús prometió que sería después de la liberación espiritual, cuando llegaría la restauración. En el capítulo 9, versículo 24, dice lo que debe hacer el remanente para experimentar esa liberación. El momento de la liberación física y de la restauración se definirá más adelante en el capítulo 12, versículo 7. Dios no detallará esa liberación hasta que se le dé mayor información a Daniel con respecto a la oposición y persecución del macho cabrío en el capítulo 11. Y en la rápida y asombrosa profecía de las 70 semanas, la gran oración de Daniel fue parcialmente contestada en relación con la liberación y restauración espiritual de Israel. Gabriel tenía mucho más que compartir, pero Daniel había tenido suficiente para una sola sesión, como se señala en el registro de Daniel 9, del versículo 20 al 27. Han pasado 2 años desde el contacto de Daniel 9. Ciro, el conquistador persa, ha estado en el poder durante 3 años, y ahí es donde comienza nuestra historia. Daniel cesó en sus responsabilidades administrativas en el primer año del reinado de Ciro. Lo encontramos en Daniel 1:21. En ese año, el 538 a.C.,
Ciro había decretado que los israelitas podían volver y reconstruir su templo en Jerusalén. Esdras 1, 1 al 4 y 6, versículo 3. Ahora Daniel lleva 2 años retirado y le llega otra revelación en respuesta a un ferviente ayuno y oración. Daniel 10 comienza con Daniel orando y anhelando una comprensión adicional de las profecías. También suplicaba ayuda en la restauración del templo, ya que había comenzado el desánimo, se había apoderado de los exiliados que habían regresado, y los enemigos de Judá buscaban frustrar la obra del pueblo de Dios. Esta es otra hermosa ilustración de la oración contestada. Aunque el ayuno y la oración duraron 3 semanas, el ángel de Dios, Gabriel, llegó el primer día. Satanás, el poder del macho cabrío, influyó en los enemigos de Judá para que escribieran cartas despectivas a Ciro para resistir la obra judía. La batalla entre Satanás, príncipe del reino de Persia, y Gabriel fue tan intensa que Miguel, príncipe del cielo, tuvo que venir a ayudarlo a contener a Satanás. Esto influyó en Ciro y su sucesor, Darío, para trabajar favorablemente por el pueblo de Dios. Todo esto abarca lo relacionado con los 144,000 al final de los tiempos. Estarán orando y suplicando ayuda y orientación. Parecerá que sus oraciones no son escuchadas, pero el ángel de Dios habrá estado allí todo el tiempo. Así es que miramos cómo se pinta este cuadro. Vemos una restauración espiritual buscada a través de oraciones, una limpieza del templo. Y vemos que el anticristo, gente apóstata, lucha. Hay una persecución. Pero vemos que hay una restauración prometida a través del pacto eterno. Y el libertador fortalece, o sea, vemos simbolismo de una lluvia tardía. Viene la restauración, que también es simbolismo del sellamiento. Y la liberación del pueblo de Dios, como vemos, a medianoche. Y también se termina con una desolación del mundo. En el versículo 1 es una declaración de gozo y emoción. Daniel quiere compartir cómo llegó a comprender los largos periodos de tiempo y la visión Mared. Esa visión abarcó las 2300 tardes y mañanas, más las 70 semanas de años. También le llegó la iluminación sobre cómo la visión del Chazón se mezclaba con el Mared, aunque los detalles completos de la visión anterior estaban sellados de su alcance. En el versículo 2 y 3 se comienza a compartir cómo surgió todo esto. ¿Qué significa todo este ayuno autoinfligido? Este gran profeta, inquieto por conocer la verdad, ya entrado en años, deseaba una revelación completa de la profecía y además ayuda para la lenta reconstrucción del templo de Jerusalén. Deliberadamente se propuso ayunar y afligirse por ello, y oró por una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. La palabra hebrea para afligido, abal, realmente significa luto, como aquellos que lloran a un pariente fallecido. ¿Podríamos imaginarnos sentir una pérdida tan profunda por querer ver la belleza de la verdad más claramente revelada? Era el tiempo de la Pascua. Debido a que Daniel estaba ayunando, no comió la comida, como se menciona en el versículo 3, que se acostumbraba en la fiesta de la Pascua. Y vemos que aquí muchas personas tienen dudas sobre la alimentación de Daniel al leer este versículo, ya que en el capítulo 2 vimos que Daniel salió victorioso en la prueba de alimentación. Pero vamos a ver estas citas para que nos ayuden a entender más
lo que estaba sucediendo y la historia más sobre Daniel. Esta cita está en el libro de Temperancia, en la página 169, y dice: el resultado de la fiel instrucción hogareña. Los padres de Daniel le habían enseñado en su niñez hábitos de estricta temperancia. Le enseñaron que debía ajustarse a las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos. Las leyes de la naturaleza incluyen las 8 leyes de la salud. Que su comida y bebida tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable ante Dios por sus aptitudes, pues todas las había recibido como un don de Dios y no debía empequeñecerlas o mutilarlas por algún curso de acción. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios era enaltecida en la mente de Daniel y reverenciada en su corazón. Sigue diciendo otro párrafo. El caso de Daniel y sus jóvenes compañeros ilustra los beneficios que pueden resultar de una dieta sobria y muestra lo que Dios hará por aquellos que cooperen con Él en la purificación y elevación del alma. Eso está en la página 169 del mismo libro. Y esta otra cita está en el tomo 4 de los Testimonios, página 515, dice: la claridad mental y la firmeza de propósito de Daniel, su fuerza intelectual para adquirir conocimientos y resistir la tentación, se debieron en gran medida a la sencillez de su régimen alimenticio en relación con su vida de oración. Si es que vemos las leyes de la naturaleza incluyen las 8 leyes de la salud. Esas 8 leyes son el agua, el aire puro, el descanso, la nutrición, el ejercicio, la temperancia, la luz solar, la esperanza. Si nosotros quebrantamos una de esas leyes, pues vendrán las enfermedades. Pero si nosotros llevamos y respetamos esas 8 leyes, no habrá ninguna enfermedad en nuestros cuerpos. Y eso Dios ha dejado como promesa. Y esta otra cita la encontramos en Cartas y Manuscritos, tomo 13, en manuscrito 51 del año 1898, en la página 6, dice: y ahora que Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No se movieron caprichosamente, sino inteligentemente. Decidieron que así como la carne no había formado parte de su dieta en el pasado, tampoco debía formar parte de su dieta en el futuro. O sea, en el tiempo de Daniel, cuando estuvo ante Nabucodonosor en la corte, en el capítulo 2, vemos que dice que atrás, o sea, en el pasado, la carne no había sido parte de su dieta. Y vemos que ahí mismo dice, tampoco en el futuro, o sea, cuando creciera, a medida que se va creciendo más al llegar a viejo, no iba a ser parte y no iba a formar parte de su dieta como lo habían decidido. Así es que con estos vemos que en realidad este versículo 3 no está diciendo algo contrario a lo que habíamos encontrado en el capítulo 2. Pero también otros puntos interesantes que suceden al cambiar de una dieta simple a una compleja o más pesada. Recordemos que la carne, el alimento en nuestro cuerpo, la carne es pesada para nuestra digestión. Entonces, al cambiar de una dieta simple a compleja, en nuestros órganos se producen unos cambios que afectan nuestra salud.
También, otro punto sería, al cambiar un estilo de vida que se ha llevado desde la niñez, es muy difícil hacer cambios en los hábitos. Así que podríamos nosotros decir que Daniel, al envejecer, decidió olvidarse de las leyes de la salud. Pero vemos aquí lo que era en realidad la comida en el ritual de la Pascua. También lo podemos encontrar en Éxodo 12. El ritual de la Pascua simbolizaba la liberación. El plato del ritual incluía 6 cosas. Incluía un trozo asado de cuello o pierna de gallina, usualmente no se comía, huevo duro, hierbas amargas, pasta de frutas y de semillas, vegetales como perejil, a veces hasta lechuga también. Y el vino se refería al jugo de la uva. Esto era parte de la fiesta, del ritual que se tenía que hacer, de la conmemoración de la liberación, y que también era de un cordero que se tenía que hacer, como nos dice Éxodo 12, en el 8, que es un cordero que representa a Jesús, el cordero inmolado. Todo eso era parte de estos rituales simbolizando la liberación y a Cristo Jesús. Por eso se tenía que hacer. Pero Daniel estaba tan preocupado, afligido por todo lo que había visto en las visiones, que él dijo, había decidido ayunar. Incluso no iba a tocar esas comidas que se utilizaban en el ritual. Lo que está diciendo el versículo 3. Pero continuemos en el versículo 4, Daniel 10:4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Vemos que Daniel 10 al 12 fue dado para que Daniel comprendiera los capítulos 8 y 9 que necesitaba, especialmente aclararse. ¿Qué era la aclaración? Vemos 5 puntos para aclarar, que era el desenlace del carnero, que era representado a Medo-Persa. 2. El desenlace del macho cabrío, representado Grecia. 3. Especialmente el tiempo de todo. 4. El clímax o liberación de la batalla entre el bien y el mal. Un asunto para el pueblo de Dios, que también incluía a Daniel. 5. ¿Cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? El río Hiddekel representa el ejército o pueblo de Dios. El mensaje que se va a dar es para ellos. A Daniel se le prometió que el pueblo de Dios y su iglesia se volverían a él y se volverían santos. Daniel 8:14. Así es que el carnero que vino del oriente representa Medo-Persia. Pero Dios dijo que esta visión era para el tiempo del fin, en el tiempo señalado. Daniel 8, 17 y 19. Por lo tanto, representa algo más vasto que un reino terrenal. Jesús dijo, Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Viniendo del este, ¿qué representaban o simbolizaban Medo-Persia o sus reyes? Representaban libertador de Israel, Isaías 44 y 28 también. Ungido de Dios, Isaías 45 y 1. Desarrollo del carácter, Isaías 45:2. Poder que prepara para la tierra prometida, Isaías 45:2 también. Llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia, preparándose para la justicia eterna y victoria sobre el mal. El antiguo poder Medo-Persia que provocó la caída de Babilonia se ve como un carnero, el libertador, las fuerzas contra las que Satanás lucha con sus 2 cuernos, los 144,000 y la gran multitud, que lo encontramos en Apocalipsis 7.
Al final de los tiempos, las grandes fuerzas satánicas del mal lucharán contra el príncipe y su hueste, Jesús y el remanente. El mensaje celestial ya ha sido dado por Jesús y los 144,000 clamarán a gran voz: ha caído Babilonia, y salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, versículos 2 y 4. El resultado de esa fuerza medo-persa, el reino del pueblo de Dios se establece. Ahora se revela un misterio. Continuamos leyendo el versículo 5 al versículo 8. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. En respuesta al ayuno y la oración de Daniel, el carnero de Dios se aparece personalmente a Daniel, o sea, el Mesías, Jesús, el príncipe, el libertador, está ante Daniel. Daniel alzó los ojos, es una frase escatológica, y vio. Y vamos a observar aquí los paralelismos que encontramos aquí en este capítulo 10 de Daniel, entre el versículos 5 y 6, con el paralelismo en Apocalipsis 1, lo que Juan vio también, similar, en el capítulo 1 de Apocalipsis, del versículos 13 al 16. Aquí encontramos, dice Daniel 10:5, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Allá en Apocalipsis 1:13 nos dice: uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aquí en Daniel, versículo 5, dice: y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Se compara en Apocalipsis, que dice: ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el versículo 6, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. También en Apocalipsis 1:16 nos dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En Daniel 10 vemos que sus ojos como antorchas de fuego, y lo mismo encontramos en Apocalipsis 1, versículo 14, dice: sus ojos como llama de fuego. En Daniel 10 dice: sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y en Apocalipsis 1:15 dice: sus pies semejantes al bronce bruñido. Y en Daniel 10 dice: sus palabras como el estruendo de una multitud. Similar a Apocalipsis 1:15 dice: su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí estamos viendo el paralelismo, como Juan describe que se está refiriendo a Jesús, y también aquí Daniel se está refiriéndose a lo mismo, está viendo a Jesús en este capítulo 10. El Mesías, Jesús, el príncipe libertador, está ante Daniel, y el lino blanco refleja al sumo sacerdote en el día de la expiación, el cinto de oro a un personaje real, el rostro y los ojos reflejan el juicio. El hombre vestido de lino será visto de nuevo en la visión final de Daniel, en Daniel 12:6. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Eso lo encontramos en el libro Testimonios para Ministros, página 113. Aquí se le da a Daniel la imagen definitiva del carnero.
en una teofanía que pocos hombres han experimentado. Dios está transmitiendo, como lo hizo a Juan, que el libertador de Israel es Jesús. Sí, Medo-Persia y Ciro son metáforas de un libertador, pero una y otra vez los temas apuntan al Cordero de Dios en su papel redentor final, como se ve en el Apocalipsis. Jesús vino personalmente previsto en un papel futuro a las preguntas persistentes de Daniel. Daniel, he aquí el carnero de Dios. Los compañeros de Daniel huyeron. Era demasiado para ellos estar ante la presencia divina. Y así será al final. Daniel representa a aquellos que miran hacia arriba y quedan cautivos al ver a Jesús, que es el Cordero de Dios. Y los que huyeron simbolizan a los que claman, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Versículos 9 al 12 sigue diciendo: Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Encontramos aquí nuevamente en el versículo 9: Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cuando uno es testigo de una teofanía o aparición angelical, por ejemplo, Daniel 8, 16, 18, Josué 5, 14, Ezequiel 1, 28, Apocalipsis 1, 17, el esplendor y la majestuosidad de algo mucho más grande y maravilloso hace que el cuerpo humano se hunda en la nada. Cuando eso ocurre, solo la ayuda celestial puede rescatar y restaurar. Para los que se resisten y se rebelan, la gloria de un encuentro con Jesús se convierte en un fuego abrasador, 2 Tesalonicenses 2:8, y claman: escóndenos de la faz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, Apocalipsis 6:16. Los compañeros de Daniel huyeron y se escondieron. ¿Quiénes eran? No se nos dice, pero son una metáfora de todos aquellos que al final de los tiempos tienen una visión de Jesús y tratan de alejarse de él para no volver jamás. Para las personas que buscan día a día una experiencia con Jesús, cada encuentro es un nuevo crecimiento, cada vez más vinculado y más cerca de su corazón. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Daniel atestigua que cuando cayó postrado en tierra, como inconsciente, una mano me tocó, dice Daniel 10:10. Jesús le tocó. Asombroso, indescriptible, Juan escribe exactamente lo mismo. Justo después de caer a los pies de Jesús como un muerto, él puso su mano derecha, la mano del pacto y la promesa sobre él. Apenas caemos y el precioso Salvador nos toca, listo para ayudarnos y levantarnos. Muchos estudiosos no están seguros y el registro no es claro exactamente cuándo Gabriel es introducido en la escena. Es seguro que cuando la narración comienza en el versículo 12, que Gabriel está hablando y Jesús o Miguel viene a ayudarle en el versículo 13. Durante la crisis persa, Elena White da ayuda aquí sugiriendo que el verso 11 es cuando Gabriel entra en escena. Nos dice este libro del Espíritu de Profecía, en inglés, de Sanctified Life, página 51. Gabriel se apareció ahora al profeta y así se dirigió a él: Oh Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te digo y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho,
esta palabra, me puse en pie temblando. Eso está haciendo referencia al versículo 11 y 12. Así es que Daniel está de rodillas. Gabriel le ordena ahora, levántate sobre tus pies. Versículo 11. No tengas miedo. Versículo 12 y 19. Dentro de este discurso de restauración, Daniel es llamado con afecto muy amado. Continúo leyendo versículo 13 al 16. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Aquí en esta cita también del libro de Profetas y Reyes, página 436, es muy interesante lo que dice. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque, mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambiases, quien reinó unos 7 años y medio. Dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En los postreros días, en hebreo vemos que es Aharit Hayamin. En la última parte o fin de los días es una expresión frecuentemente usada en la profecía bíblica que indica la parte final de cualquier periodo de la historia al que se refiere el profeta. Para esos días, aquí la palabra días parece tener el mismo significado que en la cláusula anterior. El ángel vino a decirle a Daniel lo que habría de acontecer a los santos a través de los siglos hasta la segunda venida de Cristo. El énfasis de la última cláusula de este versículo no es tanto sobre la longitud del tiempo en perspectiva, sino sobre el hecho de que el Señor tiene todavía más verdades que mostrarles a Daniel mediante una visión. Traducido literalmente, este versículo dice, y he venido para hacerte entender lo que ha de ocurrir a tu pueblo en la última parte de los días, porque todavía hay visión para los días. Así que continuamos en el versículo, leyendo los últimos versículos del 17 al 21, dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo,
¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién era Miguel exactamente? ¿Y qué significa su nombre? El nombre Miguel significa el que es como Dios. Y se menciona a Miguel solo 5 veces en la Biblia, además de Daniel 10, versículos 13 y 21. Las otras referencias a Miguel se encuentran en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Ahí Miguel comanda a los ángeles y tiene autoridad para expulsar a Satanás del cielo. También lo encontramos en Judas 9. Ahí Miguel tiene autoridad para levantar a Moisés de entre los muertos. En Daniel 12 del 1 al 2 vemos que Miguel libera a su pueblo en el tiempo de tribulación y tiene el poder para resucitar a los muertos. Todas esas descripciones nos dejan saber que Miguel, que es como Dios, pues es Jesús mismo. Vemos lo maravilloso que es que Dios contesta las oraciones de sus hijos amados, si estos son obedientes a Dios y viven de acuerdo a su santa y buena voluntad. El apóstol Juan instruye, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. A Daniel Dios contestó su oración gustosamente, pues Daniel era un hijo fiel y obediente. La Biblia dice que Daniel era muy amado por Dios y las huestes angelicales. Daniel 9:23, capítulo 10, 11 y 19. Dios ya escuchó y contestó la oración de Daniel el primer día que comenzó a orar. Las palabras tienen poco valor ante Dios, pues Él escucha y responde el clamor de nuestro corazón incluso antes que sea pronunciado. Mateo 6, 8 y 32. Para Dios el contenido de nuestra oración es mucho más importante que la forma o la elocuencia en la expresión. Palabras en sí mismo no tienen ningún poder. Todo depende de la humildad de nuestro corazón, la motivación correcta y nuestra fe en las promesas de Dios. Lo que Daniel recibirá en los siguientes 2 capítulos, el 11 y el 12, que forman el cuerpo y el desenlace de esta gran profecía, es una información amplia respecto a lo que ha de ocurrir al pueblo de Dios en el futuro, y sobre todo la fase final de la historia humana. La visión es para esos días finales, y como veremos, es para nuestros días. La lucha contra el príncipe de Persia continuó mientras que este imperio estuvo en vigencia. La victoria sobre el príncipe de Persia tras las 3 semanas de oración y ayuno de parte de Daniel que vimos en este capítulo solo fue la victoria de una lucha dentro de la gran guerra angelical, pues tras su despedida el Hijo de Hombre tuvo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y luego contra el príncipe de Grecia y así sucesivamente. Este impresionante capítulo termina con el siguiente anuncio de parte del ángel Gabriel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Daniel 10:21. En los capítulos 11 y 12 encontramos el libro de la verdad o interpretación. Y es de suma importancia, pues nos revelará lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Daniel 10:14. Esa es una de las razones por la cual el diablo se opuso durante tanto tiempo al ángel Gabriel. Él deseaba impedir que esa información importantísima llegue al profeta Daniel y mediante él al pueblo de Dios. Ahora nos espera una tarea sagrada y asombrosa. Debemos estudiar y comprender el capítulo 11,
muestra dos levantamientos del papado. Esboza detalles del conflicto final entre el bien y el mal, pero el mensaje más maravilloso y esperanzador llega al principio del capítulo 12, que pone fin a la visión de Daniel 11. El pueblo de Dios es liberado del mal eternamente y pronto. Y como nosotros estamos viviendo, es muy pronto como estamos por terminar la historia de este conflicto entre el bien y el mal. Aquí hemos visto claramente cómo hay guerras espirituales, y vemos que específicamente esa guerra era para que no se llevara a cabo la profecía exactamente el día exacto, porque la profecía es exacta, pero Satanás no quería, estaba luchando para que no se fueran dado esos decretos para poner la fecha y así que la profecía quedara perfecta. Satanás siempre quiere ir en contra de, de Jesús y de los planes de Dios. Así que damos por finalizado este capítulo 10 del libro de Daniel, y que es una oración que ha sido contestada. Y ahora vemos que termina cuando Gabriel está por dar la interpretación de lo que Daniel estaba confuso y tenía mucha preocupación y angustia. Pero eso lo vamos a continuar estudiando hasta que empecemos a estudiar el capítulo 11. Así es que vamos a terminar aquí este capítulo, y para terminar vamos a tener una oración. Oremos. Buen Padre Celestial, maravilloso es conocer que estás dispuesto a salvar a tus hijos, a escucharlos, que en tiempos de dificultad tú estás ahí. Gracias por habernos permitido este tiempo para escuchar tu voz y ayudarnos a compartir las buenas nuevas de la salvación. Te lo pedimos sin merecerlo, pero lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así es que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el siguiente video. Primero Dios.